La mayoría de las personas que buscan perder grasa abdominal parten de una idea muy sencilla: hacer más cardio, gastar más calorías y con el tiempo la grasa desaparecerá. Sin embargo, existe una realidad curiosa que los investigadores han comenzado a notar. Hay personas que corren varios kilómetros cada semana y aún así no logran eliminar la grasa visceral persistente, mientras que otras apenas realizan ejercicio cardiovascular estructurado y, de alguna forma, se mantienen delgadas durante años. La diferencia no radica en la disciplina ni en la genética, como comúnmente se cree. La verdadera explicación es algo mucho más fundamental: la forma en que el estilo de vida diario interactúa con la biología humana. Mucho antes de la existencia de gimnasios, dispositivos de seguimiento físico o rutinas de carrera matutina, los humanos llevaban estilos de vida que, de manera natural, evitaban la acumulación de grasa peligrosa alrededor de los órganos. No contaban calorías ni seguían dietas estructuradas. Simplemente se movían, comían, descansaban y reposaban siguiendo ritmos alineados con el funcionamiento natural del metabolismo humano. Esos ritmos regulaban de manera silenciosa la insulina, las hormonas del estrés y el uso de energía, algo que los estilos de vida actuales suelen alterar. Hoy en día intentamos resolver los problemas metabólicos con sesiones de ejercicio aisladas: correr 30 minutos, entrenar intensamente en el gimnasio y poco más. Pero el cuerpo no responde únicamente al ejercicio, responde a patrones: los horarios de comida, los momentos de actividad, la calidad del sueño, el tiempo que pasas sentado y la manera en que tus hormonas fluctúan a lo largo del día. Cuando estos patrones se alteran, incluso el ejercicio intenso puede resultar insuficiente para eliminar la grasa visceral. En este video, vamos a analizar 5 hábitos ancestrales que los humanos practicaron de forma natural durante miles de años. No requieren gimnasio, ni dietas extremas, ni rutinas complejas. Aún así, la ciencia metabólica moderna demuestra que tienen un impacto significativo en la insulina, el almacenamiento de grasa y el equilibrio energético. Cuando entiendas por qué funcionan, te darás cuenta de que el verdadero secreto para mantenerse delgado nunca fue hacer más ejercicio, sino vivir de una forma que haga innecesaria la acumulación de grasa visceral desde el inicio. La grasa visceral es distinta. Se acumula en una zona más profunda del abdomen, rodeando órganos como el hígado, el páncreas y los intestinos. En muchos aspectos, esta grasa actúa menos como un simple depósito y más como un órgano metabólicamente activo. Los estudios han demostrado que la grasa visceral libera diversas señales inflamatorias y hormonas directamente al torrente sanguíneo. Estas sustancias pueden interferir con el manejo de la glucosa, la sensibilidad a la insulina y la regulación de la inflamación por parte del sistema inmunológico. Con el paso del tiempo, el exceso de grasa visceral se ha vinculado estrechamente con el síndrome metabólico, la diabetes tipo 2, el hígado graso y enfermedades cardiovasculares. Por esta razón, los profesionales de la salud suelen considerar que la circunferencia de la cintura y la distribución de la grasa abdominal son indicadores más relevantes del riesgo a largo plazo que el peso corporal total por sí solo. Uno de los descubrimientos más importantes sobre la grasa visceral es que no responde tanto al simple balance de calorías como a las señales hormonales internas. Es decir, el cuerpo no decide almacenar o quemar grasa únicamente en función de las calorías consumidas o gastadas. Hormonas como la insulina, el cortisol, la hormona del crecimiento y la leptina funcionan como interruptores que determinan si el cuerpo almacena energía o la utiliza. Cuando estas señales hormonales se alteran de forma crónica, el almacenamiento de grasa alrededor de los órganos se vuelve mucho más probable. Esto explica por qué los estilos de vida modernos pueden favorecer silenciosamente la acumulación de grasa visceral, incluso en personas que creen estar haciendo todo correctamente. El consumo constante de alimentos mantiene la insulina elevada durante gran parte del día. Dormir mal altera la melatonina y eleva el cortisol. Pasar muchas horas sentado reduce la actividad muscular y afecta la flexibilidad metabólica.
Incluso el estrés psicológico elevado puede llevar al cuerpo a un estado más defensivo de almacenamiento de energía. Cuando todos estos factores se combinan, el cuerpo tiende a almacenar grasa principalmente en la zona abdominal, alrededor de los órganos. Los humanos ancestrales no estaban expuestos a estos mismos patrones. Sus rutinas diarias regulaban naturalmente estas hormonas mediante el movimiento constante, periodos naturales de ayuno y la exposición a los ciclos de luz natural. Sin darse cuenta, mantenían un entorno hormonal que dificultaba la acumulación de grasa visceral. Comprender este contexto permite entender por qué los hábitos que analizaremos pueden tener un impacto tan significativo en la salud metabólica. Primer hábito ancestral: caminar después de comer. Uno de los hábitos metabólicos más poderosos que los humanos han practicado durante miles de años es sorprendentemente simple: caminar después de las comidas. En la actualidad, muchas personas terminan de comer y se sientan inmediatamente, ya sea frente a una computadora, en el sofá o dentro de un automóvil. Sin embargo, históricamente, comer rara vez iba acompañado de largos periodos de inactividad. Las sociedades de cazadores-recolectores continuaban moviéndose después de alimentarse. Caminaban para recolectar más alimentos, transportar recursos, explorar su entorno o desplazarse de un lugar a otro. Ese movimiento ligero posterior a las comidas tenía un efecto importante en la manera en que el cuerpo gestionaba la energía. Cuando comes, el sistema digestivo descompone los carbohidratos en glucosa, la cual pasa al torrente sanguíneo. En respuesta, el páncreas libera insulina, una hormona que facilita la entrada de glucosa a las células para ser utilizada como energía o almacenada para más adelante. El problema es que, en el estilo de vida sedentario actual, suelen generarse picos elevados de glucosa e insulina mientras el cuerpo permanece inactivo. Cuando los músculos no están utilizando energía, el exceso de glucosa tiene más probabilidades de almacenarse. Con el tiempo, esto puede contribuir al aumento de grasa, especialmente en la zona abdominal. Caminar después de comer modifica esta dinámica de forma sutil pero significativa. Cuando los músculos se activan al caminar, pueden captar glucosa directamente desde la sangre, en algunos casos incluso sin requerir grandes cantidades de insulina. La mayoría de quienes intentan reducir la grasa abdominal siguen una idea bastante simple: hacer más cardio, gastar más calorías y con el tiempo la grasa desaparecerá. Sin embargo, la realidad que los investigadores han empezado a notar es diferente. Hay personas que corren varios kilómetros cada semana y aún así mantienen grasa visceral persistente, mientras que otras apenas realizan cardio estructurado y logran mantenerse delgadas durante años. La diferencia no está en la disciplina ni únicamente en la genética, como suele creerse. La clave real es algo más fundamental: la forma en que el estilo de vida diario interactúa con la biología humana. Mucho antes de que existieran los gimnasios, los relojes inteligentes o las rutinas de running, los seres humanos vivían de maneras que naturalmente evitaban la acumulación de grasa peligrosa alrededor de los órganos. No contaban calorías ni seguían dietas estrictas. Simplemente se movían, comían, descansaban y dormían siguiendo ritmos alineados con la forma en que el metabolismo humano evolucionó. Esos ritmos regulaban de manera silenciosa la insulina, las hormonas del estrés y el uso de energía, algo que hoy en día suele verse alterado. En la actualidad, tratamos de compensar los problemas metabólicos con sesiones aisladas de ejercicio, correr media hora o entrenar intensamente por momentos. Pero el cuerpo no responde solo al ejercicio puntual, sino a patrones continuos: cuándo comes, cuánto te mueves durante el día, cómo duermes, cuánto tiempo pasas sentado y cómo fluctúan tus hormonas. Cuando estos patrones se desajustan, incluso un entrenamiento exigente puede no ser suficiente para eliminar la grasa visceral. En este video se analizarán 5 hábitos ancestrales que los humanos practicaron de forma natural durante miles de años. No requieren gimnasio ni dietas extremas, pero la ciencia moderna demuestra que influyen profundamente en la insulina, el almacenamiento de grasa y el equilibrio energético. Al entender por qué funcionan, queda claro que mantenerse delgado nunca se trató solo de ejercitarse más, sino de vivir de una forma que haga innecesaria la acumulación de grasa visceral desde el inicio. Antes de continuar, una aclaración importante:
La información presentada se basa en investigaciones actuales sobre metabolismo, fisiología y medicina del estilo de vida. Su propósito es educativo y no sustituye el consejo médico profesional. Cada persona responde de manera distinta, por lo que ante cualquier condición específica siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud. Si te interesan explicaciones claras y basadas en ciencia sobre cómo funciona el cuerpo, suscríbete al canal. Aquí se simplifican temas complejos en ideas prácticas para aplicar en el día a día. En el próximo video se explorará una rutina matutina ancestral que ayuda a optimizar hormonas como el cortisol y la testosterona, favoreciendo la quema de grasa desde el inicio del día. Para comprender por qué estos hábitos funcionan, primero hay que entender qué es la grasa visceral. Muchas personas piensan en la grasa corporal como la capa que se encuentra debajo de la piel, conocida como grasa subcutánea. Aunque en exceso también puede afectar la salud, no es la más peligrosa. La grasa visceral es distinta. Se acumula en lo profundo del abdomen, rodeando órganos como el hígado, el páncreas y los intestinos. Más que un simple depósito, actúa como un tejido biológicamente activo. Libera señales inflamatorias y hormonas que afectan cómo el cuerpo maneja la glucosa, la sensibilidad a la insulina y la respuesta del sistema inmunológico. Con el tiempo, su exceso se ha vinculado con síndrome metabólico, diabetes tipo 2, hígado graso y enfermedades cardiovasculares. Por eso, la circunferencia de la cintura suele ser un mejor indicador de riesgo que el peso total. Uno de los descubrimientos más importantes es que la grasa visceral responde más a señales hormonales que el simple conteo de calorías. Hormonas como la insulina, el cortisol, la hormona del crecimiento y la leptina actúan como interruptores que determinan si el cuerpo almacena o libera energía. Cuando estas señales se alteran de forma crónica, el almacenamiento de grasa abdominal se vuelve más probable. Esto explica por qué los estilos de vida modernos favorecen su acumulación. Comer constantemente mantiene la insulina elevada. Dormir mal altera hormonas clave. Pasar muchas horas sentado reduce la actividad muscular y el estrés crónico empuja al cuerpo a conservar energía. Los humanos antiguos no vivían bajo estos patrones. Sus rutinas diarias regulaban naturalmente estas hormonas mediante el movimiento constante, periodos de ayuno y exposición a la luz natural, creando un entorno donde acumular grasa visceral era más difícil. Primer hábito ancestral: caminar después de comer. A diferencia de hoy, donde muchas personas se sientan tras cada comida, en el pasado la actividad continuaba. Caminar después de comer ayudaba al cuerpo a gestionar mejor la energía. Al ingerir alimentos, los carbohidratos se transforman en glucosa que pasa a la sangre. El páncreas libera insulina para llevar esa glucosa a las células. En un estilo de vida sedentario, esa energía no se utiliza y es más probable que se almacene como grasa. Caminar cambia este proceso. La contracción muscular permite que los músculos absorban glucosa directamente, incluso sin grandes cantidades de insulina. Esto reduce los picos de azúcar en sangre, estabiliza la insulina y disminuye la probabilidad de almacenamiento de grasa visceral. Diversos estudios muestran que caminar entre 10 y 15 minutos después de comer reduce significativamente la glucosa postprandial. Con el tiempo, esto mejora la sensibilidad a la insulina y reduce la acumulación de grasa visceral. Además, caminar no eleva significativamente el cortisol. A diferencia del ejercicio intenso, que puede aumentar el estrés en ciertas personas, caminar tiende a calmar el sistema nervioso mientras mejora la circulación y el metabolismo. Sustituir el tiempo sedentario tras cada comida por una caminata ligera puede generar cambios importantes a largo plazo en el control metabólico. No se siente como ejercicio intenso, pero envía señales constantes que ayudan a evitar la acumulación de grasa. El punto no es que el ejercicio intenso sea inútil, sino que los hábitos diarios repetidos tienen un impacto mayor que sesiones aisladas. Caminar después de comer es un ejemplo claro de cómo los patrones ancestrales siguen siendo efectivos. Segundo hábito ancestral: levantar y cargar. Antes, el esfuerzo físico no era opcional, era parte de la vida. Levantar objetos, cargar peso, empujar o tirar formaba parte del día a día. El tejido muscular es clave en el metabolismo. Es uno de los principales lugares donde se utiliza la glucosa. Cuanto más activo y desarrollado está, mejor gestiona el cuerpo el azúcar en sangre. Además, el músculo consume energía incluso en reposo, lo que aumenta el gasto calórico diario.
Cuando disminuye, el cuerpo tiende a almacenar más energía en forma Los de grasa. movimientos de fuerza también activan respuestas hormonales que favorecen el uso de energía y mejoran la función mitocondrial. Esto convierte al músculo en un sistema más eficiente para quemar combustible. Hoy en día, muchas personas pasan horas sentadas y luego intentan compensar con un entrenamiento breve. Pero antes, el esfuerzo físico era constante durante todo el día. No se necesitan equipos complejos para replicarlo. Movimientos básicos como cargar bolsas, hacer sentadillas o levantar objetos pesados pueden activar estos mecanismos. El objetivo es reintroducir resistencia de forma regular. Esto mejora la sensibilidad a la insulina, facilita la regulación de glucosa y aumenta el gasto energético. Con el tiempo, el cuerpo aprende a dirigir mejor los nutrientes hacia el músculo en lugar de almacenarlos como grasa. Este cambio es clave para la salud metabólica. Tercer hábito ancestral: comer en ventanas naturales. En el pasado, la comida no estaba disponible todo el tiempo. Hoy muchas personas comen desde que despiertan hasta la noche, manteniendo al cuerpo en un estado constante de alimentación. En este estado, la insulina permanece elevada. Su función es almacenar energía, lo que dificulta el uso de grasa como combustible. Cuando existen periodos naturales sin comida, el cuerpo puede reducir la insulina y acceder a sus reservas de energía. Esto favorece un equilibrio metabólico más saludable. La diferencia no está solo en qué se come, sino en cuándo se come. Los patrones de alimentación influyen directamente en las señales hormonales que controlan el almacenamiento y la quema de grasa. Este tipo de hábitos, alineados con la biología humana, muestran que el metabolismo responde más a patrones consistentes que a esfuerzos aislados. Este mecanismo es fundamental para la supervivencia. Sin embargo, cuando la insulina se mantiene elevada durante gran parte del día, el cuerpo casi no entra en su modo alternativo de funcionamiento, utilizar la energía almacenada. El metabolismo humano está diseñado para alternar entre dos estados principales. El primero es el estado alimentado, en el que los nutrientes se procesan y se guardan. El segundo es el estado de ayuno, donde el organismo comienza a usar sus reservas como fuente de energía. En un sistema metabólico saludable, ambos estados se van alternando de forma natural, pero cuando se come constantemente, ese equilibrio se rompe. A diferencia de hoy, los humanos antiguos no tenían comida disponible cada pocas horas. Comían cuando había alimento y pasaban largos periodos sin ingerir nada. Durante esos intervalos, la insulina descendía progresivamente, permitiendo que el cuerpo cambiara hacia el uso de grasa como combustible. Esa capacidad de alternar fácilmente entre quemar glucosa y quemar grasa se conoce como flexibilidad metabólica, y es una característica clave de un metabolismo sano. Durante los periodos sin comida, se activan múltiples procesos biológicos. La insulina disminuye, lo que le indica al cuerpo que puede empezar a utilizar sus reservas. A su vez, aumentan hormonas como el glucagón que favorecen la liberación de glucosa almacenada en el hígado. A medida que el ayuno se prolonga, el organismo empieza a movilizar más ácidos grasos del tejido adiposo, incluyendo la grasa visceral. Incluso periodos cortos de ayuno diarios pueden ayudar a restablecer este ritmo. Por ejemplo, dejar un espacio de 12 a 16 horas entre la última comida del día y la primera del siguiente permite salir del estado constante de alimentación. Durante ese tiempo, la insulina baja, el cuerpo accede gradualmente a sus reservas y mejora su capacidad para usar grasa como energía. Esto no implica ayunos extremos ni dejar de comer por largos periodos, sino volver al patrón natural con el que evolucionó el metabolismo humano. Momentos de alimentación seguidos de momentos de descanso y utilización de energía interna. Cuando este ciclo se restablece, el organismo empieza a funcionar de forma más eficiente. Otro beneficio de espaciar las comidas es una mejor regulación del apetito. Comer constantemente puede desajustar hormonas como la grelina y la lectina. Al permitir intervalos entre comidas, las señales de hambre se vuelven más claras, facilitando diferenciar entre hambre real y hábitos automáticos. Con el tiempo, esto reduce el entorno hormonal que favorece el almacenamiento de grasa.
Niveles más bajos de insulina facilitan el uso de energía almacenada y una mayor flexibilidad metabólica permite cambiar fácilmente entre distintas fuentes de combustible. Cuando la energía se utiliza de forma eficiente, la grasa visceral deja de ser necesaria como reserva. La clave no es una dieta rígida ni una restricción extrema, sino permitir que el cuerpo tenga periodos regulares donde la digestión termine y los sistemas energéticos internos puedan activarse. Así, el metabolismo vuelve a operar bajo el ciclo natural que sostuvo a los humanos durante la mayor parte de su evolución. Cuarto hábito ancestral: dormir en oscuridad. Uno de los factores más subestimados en la salud metabólica no está relacionado con la alimentación ni el ejercicio, sino con el sueño y especialmente con el entorno en el que ocurre. Durante la mayor parte de la historia humana, la noche era prácticamente oscura. Tras la puesta del sol, la única iluminación provenía del fuego, la luna o las estrellas. El cuerpo humano evolucionó bajo estos ciclos de luz natural, utilizando la transición hacia la oscuridad como señal para regular hormonas clave del sueño, la recuperación y el metabolismo. Hoy en día, este sistema se ha alterado. La luz artificial, las pantallas y la actividad nocturna exponen al cerebro a estímulos luminosos incluso después del anochecer. El cerebro interpreta esa luz como si aún fuera de día, lo que interfiere con la liberación de melatonina, una hormona producida por la glándula pineal que regula el ritmo circadiano. Aunque suele asociarse solo con el sueño, la melatonina también influye en procesos metabólicos como la sensibilidad a la insulina, la inflamación y el almacenamiento de grasa. Cuando la producción de melatonina se ve alterada, el reloj interno del cuerpo se desincroniza. Con el tiempo, esto puede contribuir a resistencia a la insulina y a cambios en el control del apetito. La cantidad de sueño también es determinante. Dormir menos de lo necesario afecta a hormonas clave. La grelina, que estimula el hambre, tiende a aumentar, mientras que la leptina, que indica saciedad, disminuye. Esto favorece el deseo por alimentos más calóricos, especialmente ricos en azúcares y carbohidratos refinados. Al mismo tiempo, la falta de descanso eleva el cortisol. Aunque es una hormona esencial, niveles elevados de forma crónica empujan al cuerpo a almacenar energía, especialmente en la zona abdominal. En cambio, dormir bien en un ambiente oscuro y tranquilo ayuda a restaurar el equilibrio hormonal. La oscuridad estimula la producción de melatonina, lo que indica al cuerpo que entre en modo de recuperación. Durante este periodo, el sistema nervioso se relaja, se reparan tejidos y mejora la regulación metabólica. Con el tiempo, una buena higiene del sueño favorece un entorno hormonal más eficiente, mejora la sensibilidad a la insulina, se estabiliza el cortisol y las hormonas del apetito comienzan a funcionar correctamente. Aunque dormir bien no es una solución única, es un pilar esencial. Antes, el entorno guiaba automáticamente estos ritmos. Hoy, es necesario recrearlo de forma consciente, reducir la exposición a pantallas, mantener la habitación oscura, dormir a horarios consistentes y cuidar la temperatura. Cuando el sueño se alinea con el reloj interno, el metabolismo se vuelve más estable. Y cuando el metabolismo funciona correctamente, las condiciones que favorecen la acumulación de grasa visceral empiezan a desaparecer. Quinto hábito ancestral: moverse durante todo el día. El último hábito clave que protegía a los humanos de los problemas metabólicos era el movimiento constante de baja intensidad. En el pasado, la actividad física formaba parte natural de la vida diaria. Las personas caminaban largas distancias, recolectaban alimentos, construían refugios y realizaban múltiples tareas que mantenían el cuerpo en movimiento. Hoy, en cambio, la vida es mucho más sedentaria. Muchas personas pasan gran parte del día sentadas, incluso si hacen ejercicio regularmente. Desde el punto de vista metabólico, esto genera un desajuste importante con la forma en que el cuerpo fue diseñado. Existe un concepto llamado NEAT, que se refiere a la energía utilizada en movimientos no estructurados, como caminar, estar de pie, moverse en casa o realizar tareas cotidianas. Este tipo de actividad, aunque parece insignificante, puede tener un impacto acumulativo enorme en el gasto energético y en la regulación metabólica.
Aunque cada una de estas acciones pueda parecer mínima por sí sola, en conjunto pueden representar una parte considerable del gasto energético diario. De hecho, la evidencia muestra que la NEAT puede variar mucho entre personas. Hay quienes se mueven de forma natural durante el día, cambian de postura constantemente, caminan mientras piensan o se levantan al hablar. Otros, en cambio, permanecen sentados durante largos periodos con muy poco movimiento. Con el paso del tiempo, estas pequeñas diferencias pueden traducirse en cientos de calorías adicionales quemadas cada día sin necesidad de ejercicio formal. Más importante aún, el movimiento frecuente mantiene activos los sistemas metabólicos. Cuando los músculos se contraen de manera regular, las enzimas encargadas de metabolizar la grasa se mantienen activas. Mejora la circulación, el músculo utiliza glucosa de forma continua y la sensibilidad a la insulina se conserva más estable. En contraste, permanecer sentado durante mucho tiempo inhibe muchos de estos procesos. Diversos estudios han demostrado que incluso interrumpir brevemente los periodos de inactividad puede mejorar los marcadores metabólicos. Levantarse, estirarse o caminar unos minutos cada 30 a 60 minutos ayuda a reactivar la musculatura y favorece el control de la glucosa. Aunque parezcan gestos pequeños, a nivel metabólico evitan que el cuerpo permanezca demasiado tiempo en un estado que favorece el almacenamiento de grasa. Otra ventaja del movimiento constante es que distribuye la actividad física a lo largo del día en lugar de concentrarla en un solo momento. Un entrenamiento de 30 minutos puede ser beneficioso, pero si después se pasan muchas horas sentado, parte de esos beneficios se reduce progresivamente. El cuerpo responde no solo a la intensidad, sino también a la frecuencia del movimiento. En el pasado, este problema prácticamente no existía, ya que el movimiento era parte inevitable de la vida. Pasar horas sentado era algo poco común. El cuerpo se mantenía en actividad ligera durante gran parte del día, lo que ayudaba a sostener un metabolismo equilibrado. Recuperar este patrón hoy no requiere cambios radicales. Ajustes simples pueden marcar una gran diferencia. Ponerse de pie al hablar por teléfono, caminar durante pausas cortas, usar escaleras en lugar de elevadores, estirarse con frecuencia o simplemente cambiar de postura más seguido. Estas pequeñas acciones ayudan a restablecer el nivel de movimiento que el cuerpo espera. Con el tiempo, estos hábitos se acumulan, evitan largos periodos de inactividad y generan un gasto energético constante que favorece una regulación saludable del peso. Cuando se combinan con los otros hábitos mencionados, caminar después de comer, incorporar esfuerzos de carga, respetar ventanas de alimentación y dormir adecuadamente, el movimiento diario se convierte en una señal clave para el equilibrio metabólico. Al observar estos 5 hábitos ancestrales en conjunto, surge un patrón claro. Ninguno depende de rutinas extremas, dietas estrictas ni entrenamientos complejos. En cambio, actúan sobre las señales biológicas que determinan si el cuerpo almacena o utiliza la energía. Caminar después de comer ayuda a estabilizar la glucosa. Levantar y cargar activa el metabolismo muscular. Comer en horarios definidos mejora la flexibilidad metabólica. Dormir bien regula las hormonas. Y mantenerse en movimiento durante el día evita la inactividad prolongada. La fuerza de estos hábitos está en su repetición constante. El metabolismo humano evolucionó en un entorno donde estos comportamientos eran parte del día a día. Cuando el estilo de vida moderno se alinea nuevamente con esos ritmos, el cuerpo comienza a recuperar su equilibrio de forma natural. Así, la pérdida de grasa deja de depender de esfuerzos forzados y pasa a ser una consecuencia de un sistema que funciona como fue diseñado. Si este análisis te resultó útil para entender cómo los hábitos diarios influyen en tu metabolismo, suscríbete. En este canal se explican temas de salud con base científica de forma clara y práctica. En el próximo video se explorará una rutina matutina ancestral que puede activar la quema de grasa de manera natural incluso antes de comenzar el día.